Se trata de Ignacio Lavacchi, analista político, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Ignacio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Es difícil imaginar al peronismo frente a, siendo gobierno, además siendo gobierno, porque no viene desde el llano, sino que está en el poder, saber que enfrenta una elección para retener ese poder y no tener candidato. Eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, es una situación bastante atípica. A ver, es atípico que un oficialismo, que donde el presidente tiene reelección, no aspire a la reelección, ¿no? O sea, como dijo hoy, hasta hace una semana opinaba distinto. O sea, tal vez dentro de una semana Alberto Fernández vuelva a cambiar de opinión y diga que quiere ir por la A mí reelección. me llamó la atención que él dijera que no estaba pensando en una candidatura después que Cristina se bajó, cuando antes no decía eso, ¿no? Bueno, está claro que lo que logró Cristina con su anuncio fue bajarlo a Alberto Fernández de la candidatura. Vamos a ver si después cambia de opinión y cree que tiene chance y se sube. Y después, a ver, si no tiene candidato, tal vez tiene alguno en las sombras o no tanto, ¿no? Digo, Massa dice que no quiere ser candidato, pero actúa como si quisiera hacerlo, ¿no? Claro. Este, Pero Massa está muy atado desde ya, al signo de la economía, digamos. básicamente tiene La que, inflación, esas cosas, ¿no? tiene que hacer goles antes de abril-mayo del año que viene, ¿no? Entonces sí, y los candidatos muletos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, típicamente es un gobernador, pero muchos tienen reelección y me parece que se van a tratar de guardar ahí, y tampoco es que hay nadie hoy como para levantar el guante, ¿no? Entonces, yo creo que Cristina no iba a ser candidata a presidente y más bien iba a ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires para, no por el tema fuero, sino para reforzar la boleta y lograr la reelección de Kicillof, o asegurarla. ¿Y podrá cambiar de opinión, Cristina? ¿Puede haber un operativo clamor que le haga cambiar? Pues eso es un escenario que se podría dar, ¿no? Por más que se mostró convincente, cuando Olos también estaba enojada, acababa de ser condenada, pero dio como por cerrado que no va a ser candidato. El Cuervo Larroque al otro día de que Cristina dijo esto, dijo, yo por lo que la conozco a Cristina no va a ser candidato, o sea, como que estaba convencido que era firme la decisión. Bueno, el registro de candidaturas es recién a finales de junio del año que viene, ¿no? Falta mucho tiempo. Hay que ver si, digo, yo no me imagino un operativo clamor de movilizaciones masivas, sino un operativo clamor de más al estilo de una procesión de intendentes del conurbano bonaerense, encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pidiéndole que revierta la decisión. Pensemos una cosa, ¿no? Que Cristina no compita genera un daño múltiple al Frente de Todos. Es, por un lado, un daño a las chances de reelección de Kicillof y es un daño a cualquier candidato presidencial del Frente de Todos, porque, digo, por muy menguada que esté la imagen de Cristina, ella sigue siendo la figura más taquillera del Frente de Todos y particularmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires es el 38% del electorado a nivel nacional, o sea que si Cristina no está y la boleta es más débil en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que el resultado del Frente de Todos probablemente sea peor, salvo que haya una figura nueva, renovadora, que pueda sacarse encima la mochila de la gestión de este gobierno, o que la gestión de este gobierno muestre unos logros sorprendentes de acá hasta la fecha de la elección, cosa que hoy parece poco probable. Entonces, yo diría que el daño que genera es múltiple y esperaría más de parte de la dirigencia, ¿no? Queda la duda sobre si, como dijo Carlos Pañi esta semana, ella está apostando un plan al estilo de Lula, ¿no? Que sería como lo de Lula no fue un plan, fue simplemente se dio así, ¿no? Que después de la destitución de Dilma Rousseff avanzaron las causas judiciales contra él, bueno, fue preso, después fue liberado de prisión por las fallas procesales en el juicio contra él y en parte por la pandemia, en parte por el mal manejo de la pandemia de Bolsonaro. Bueno, Lula ganó ajustadamente y volvió al poder. Tal vez Cristina tiene pensado algo similar y por eso dice no necesito de los fueros, ¿no? Y que piensa lo siguiente, ¿no? Que una especie de reedición de 2015-2019 es
el próximo gobierno va a tener un legado difícil, para no caer en la expresión trillada de pesada herencia. Pesada herencia. Un legado complicado, yo creo que más complicado que el de 2015. Va a tener que encarar un plan de estabilización. Los planes de estabilización son difíciles. Un elemento central va a ser algún tipo de corrección del tipo de cambio, lo cual quiere decir que para bajar la inflación, primero la inflación probablemente suba. Y uno puede pensar, bueno, Cristina se va, no compite. No sabemos si para el año 2025 va a haber una sentencia firme, porque tiene que primero decidir casación. No sabemos los tiempos. La Corte... Salvo el caso de Amado Vudú, donde en tiempo récord para la justicia argentina recorrió todas las instancias hasta la Corte Suprema y ratificaron la condena, después no se da en tiempo de un periodo presidencial en 4 años esto, ¿no? Entonces, si en el 2025 el plan de estabilización no fue exitoso, ella puede volver y apelar a cierta nostalgia, ¿no?, de los dorados años, no del cuarto kirchnerismo, pero sí tal vez sí del segundo y el tercero. Claro. Ahora, Ignacio, el próximo lunes Cristina y Alberto Fernández van a coincidir en un acto en el Centro Cultural Kirchner, convocado por el Grupo de Puebla. Cristina va a hablar públicamente. ¿Cómo imaginás que va a ser ese reencuentro entre el presidente y la vicepresidenta? Protocolar, frío, con algún tipo de cara amable de parte del presidente, pero no creo que se hagan reproches en público, ni mucho menos. Era simplemente lo que hemos visto, que es la tónica desde el año pasado, ¿no? Yo creo que prácticamente desde las PASO del año pasado es que es bastante distante. Justamente la semana posterior a las PASO, cuando Cristina forzó los cambios de gabinete, ¿no? Que los encuentros son esporádicos y en general fríos y protocolares. ¿Cristina le factura a Alberto que no hizo nada para evitar esa condena? Digamos, no hizo nada con la justicia, porque, bueno, vuelvo a citar a Cuervo Larroque. ¿Por qué lo cito? Dirigente de la Cámpora. Parece que cuando habla el Cuervo Larroque uno dice, bueno, habla el kirchnerismo, parece que lo utilizan como vocero incluso a través de sus redes sociales. Larroque dijo claramente, bueno, el presidente tiene que como ponerse los pantalones largos, ¿no? Digamos, con el tema de la justicia. ¿Qué sería eso? Digo, porque no sé, Claro. Esta semana un presidente latinoamericano quiso cerrar el Congreso y también anular al Poder Judicial en Perú. Digo, ¿qué sería? Pero por eso, digo, la Constitución dice que el presidente no interviene en causas judiciales. Pero le factura mucho toda la gestión de Marcela Lozardo, Alberto Fernández, como que no hizo nada por controlarla. O sea, a ver, esto no lo van a decir así, pero querían controlar parte de la justicia, modificarla, querían. Bueno, está bien. De este atolladero. Tomo el reproche, pero digo, Alberto Fernández bien podría responderle, está bien, estaba Marcela Lozardo, pero ¿qué hay abajo de Marcela Lozardo? Estaban todos funcionarios que respondían a Cristina, ¿no? Y Marcela Lozardo fue removida hace ya bastante tiempo, ¿no? Digo, Soria, ¿no? ¿Qué hizo al respecto? Entonces, no sé qué podría haber hecho el presidente. A ver, algún alivio tuvo la vicepresidenta en sus problemas judiciales, ¿no? Digo, veremos qué pasa con los Sauces y Otesur, pero digo, ese juicio oral, esa causa estaba en etapa de juicio oral y el tribunal la sobreseyó sin oír a las partes. La sobreseyó un juez y ahora la Cámara debe decir si habilita o no el juicio oral por pedido de la Fiscalía. La razón era que no existía el delito precedente de corrupción para justificar el lavado de dinero, que es lo que se investiga en esa causa. Ahora existe y existe una condena, digamos. Todo parece indicar que habría juicio en esa causa. Bueno, entonces, digo, algún tipo de alivio tuvo. Lo que pasa pero en dólar acá, futuro, en el memorándum comunicado, claro, sí. Digo, me parece que dólar futuro y el memorándum eran causas que por ahí uno podría suponer un poco más endebles que Sauces y Otesur, ¿no? Entonces, digo, no sé, que tal vez el reproche sería que, imaginando, ¿no?, que si hubo algún tipo de acuerdo cuando en 2019 alguien prometió algo que no estaba en condiciones de cumplir. Claro. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Que es lo que no sabemos. Si alguien se comprometió a hacer algo que a lo mejor no estaba en condiciones de cumplir y a lo mejor tampoco se propuso cumplirlo, ¿no? Bueno, qué sé yo, cosas que tiene el poder. Volviendo al tema de esta situación inédita que vive el peronismo, ¿no? No tener candidato. ¿Podría hacerle el peronismo
a Cristina lo que le hizo, por ejemplo, a Menem en el 2003? A ver, después del fracaso de la Alianza, esto se lo pregunto a todos los analistas que entrevistamos, después del fracaso de la Alianza parecía que Carlos Menem volvía, digamos, medía bien, estaba condenado igual que Cristina, por la causa era la de tráfico de armas a Croacia. Estaba condenado, pero medía bien, parecía ser el dentro del peronismo que más medía, era el garante de la convertibilidad, todo eso se había desarmado, tenía varias denuncias, pero seguía siendo el peronista que más medía. Sin embargo, en un momento el peronismo le soltó la mano a Menem, ¿no? Apareció Kirchner, estaba Rodríguez Sá por otro lado, o lo obligaron, ganó la primera vuelta, no hay que olvidarse que Menem ganó la primera vuelta y no se presentó al balotaje con Néstor Kirchner, y después lo dejaron, dijeron, bueno, lo dejaron ser senador. No te apretamos, pero nunca más pudo construir poder Menem. Fue senador varias veces, tuvo fueros, no fue preso, pero nunca más construyó poder dentro del peronismo. ¿Le podrá hacer eso este peronismo actual a Cristina lo que le hicieron a Menem? Yo hoy lo veo difícil a eso, porque si tomamos el caso de Menem, ¿no? La comparación es válida, ¿no? Con algunos matices. Desde el año 97, y esta es la principal diferencia, había una disputa por el poder adentro del peronismo, ¿sí? Por lo menos me animo a decir que antes, del momento que Menem religió, porque con la reforma de la Constitución se estipulaba que no había más reelección, ¿no? Porque el mandato 89-95 se consideraba primer mandato. Menem coqueteó con la idea de tratar de habilitar la reelección, pero eso no salió. De hecho, se lo frenó Duhalde anunciando un plebiscito al respecto en la provincia de Buenos Aires y eso ya enfrió la iniciativa, ¿no? Pero había una disputa, ¿no? Y esa disputa siguió después de la derrota de Duhalde en las elecciones de 1999, ¿no? O sea, como que había una crisis de liderazgo. Menem era la figura que más medía, pero no todo el peronismo estaba atrás de Menem, ¿no? Acá no hay una disputa por el liderazgo porque no hay alguien alternativo a Cristina dispuesto a cuestionarla públicamente y a competir con ella. Y me parece que eso tiene que ver con eso que Miguel Pichetto dijo alguna vez, que era la conurbanización del peronismo, ¿no? En la medida que Cristina siga siendo la figura más popular del conurbano bonaerense dentro del peronismo y que nadie se anime a desafiarla, es muy difícil que ocurra. Digo, pensemos en esto, tomo de vuelta el ejemplo de Menem. Menem era la figura más popular y no era garantía de triunfo, ¿no? Digo, probablemente hoy Cristina no sería garantía de triunfo tampoco, pero era la figura que ganaba la interna. Duhalde, ¿qué le hizo? Hizo el Congreso de Lanús para evitar, primero logró un fallo que suspendiera, había una ley de primarias abiertas que se había sancionado en el 2002, la jueza electoral la suspendió por única vez, y después vino ese Congreso de Lanús famoso en el cual se habilitó esto de los neolemas. ¿Sí? Nadie podía usar el sello partidario y hubo 3 candidatos del PJ sin el sello del PJ, ¿no? Yo creo que parece difícil pensar en eso hoy y creo que hasta sería muy dañino para el peronismo, ¿no? Si hicieran una suerte de Congreso de Lanús para algo similar, porque si van divididos y más fragmentados, salvo que logren generar una reacción en espejo dentro de Juntos por el Cambio, puede ser ya hoy, algunos encuestadores dicen en privado que no descartan un tercer lugar del Frente de Todos, yo creo que es un escenario remoto, pero algunos encuestadores dicen es factible. Por el crecimiento de Milei. Sí, exacto. Yo diría, si encima se dividen, aparte el daño que puede generar, piensen ustedes en banca de diputados. El año que viene el Frente de Todos renueva 68 bancas de diputados, 69, es 68-69 sobre 130, es enorme. Bueno, y el Senado también, ¿no? El Senado está más repartido, porque son las bancas de 2017. Son, si la memoria no me falla, 11 y 2 provinciales. Pero también el quórum está muy justo ahí para... No, sí, es muy justo, pero si uno mira las provincias que renuevan, son provincias donde típicamente al peronismo le va bien o provincias que son competitivas, por ejemplo está la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde siendo elección presidencial, bueno, hay que ver si Juntos por el Cambio sale como fuerza más votada. Si no sale como fuerza más votada va a perder una banca. Claro. ¿Qué efecto genera en Juntos por el Cambio que Cristina no esté en ninguna boleta en 2023?
Bueno, a la coalición en sí me parece que le genera una oportunidad, que es le da un poquito más de chance de ganar la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque tal vez, digo, algunos encuestadores me dicen que esta salida al costado de Cristina puede ser una forma de tratar de recuperar a los que se quedaron en la casa y no fueron a votar en 2021. Yo no lo sé, pero también es un hecho que tal vez gente no vaya a votar si no ve a Cristina en la boleta o vote por, no sé, por la izquierda trotskista en vez de por el Frente de Todos o vote por alguna otra fuerza. En el agregado me parece que le suma, por este daño que decía que es el daño múltiple, el daño de la provincia de Buenos Aires y el daño de debilitar el voto a nivel presidencial, de cualquier candidato presidencial, ¿no? Porque el carisma no se transmite, incluso si ella dice este es mi candidato, que yo no sé si ve que es una elección de derrota, no le va a levantar la mano a alguien para que después hacerse cargo de... Entonces, pero adentro de Juntos por el Cambio ahí sí cambia la cosa, porque uno diría, si Cristina no compite, tal vez para el expresidente Macri, que no sabemos qué iba a hacer, claro. Y sí... Cristina compitiendo habilitaba a Macri. Cristina fuera de competencia lo inhabilita a Macri. Esto es un poco completando la pregunta de Leandro. Sí, yo diría que ese es el impacto más obvio, ¿no? Que parece más difícil que Macri compita si Cristina no está ahí. O sea, no le alcanza con la pobre gestión de Alberto Fernández como para reivindicarse, me parece. Me quedé pensando en algo, y esto a lo mejor es muy rebuscado, pero teniendo en cuenta un escenario judicial complicado para varias figuras del kirchnerismo, con procesos abiertos, incluso con condenas, algunos que no están presos pero tienen condenas en primera instancia. ¿Qué pasa si un juez toma la determinación de ir o acelerar las prisiones preventivas? Como pasó en su momento, ¿no? Pasó entre el 2015 y el 2019. Los fueros son una defensa. Pero así como le quitaron los fueros a debido porque un sector del masismo votó a favor de le quitarle los fueros a debido, un peronismo sin mayoría en la Cámara de Diputados podría no poder garantizarle esos fueros a algún diputado nuevo del peronismo que fue funcionario del gobierno. Digo, también hay que pensar eso, ¿no? Digamos. Bueno, pero tendría que ser un caso muy escandaloso. Me parece que no tengo tan en claro que la política quiera de cara a futuro revivir la doctrina Irurzun, ¿no? Claro. De vuelta, tendría que ser un caso muy escandaloso como para... Digo, lo debido fue excepcional, ¿no? O sea, si hubiera algo así como, para poner un paralelismo, un José López diputado y hay de vuelta una imagen de alguien tratando de esconder 9 millones de dólares en un convento, bueno, creo que ahí la Cámara no tendría mucha alternativa. Si hubiera algo así como el caso del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que le descubren una fortuna en el exterior y es senador o diputado, bueno, me parece que creo que hasta los... Tendría que ser algo muy... Sí, hasta los propios, creo que por una cuestión de no quedar como cómplices. No, la verdad que yo sé que falta mucho, pero mi pregunta apuntaba a Máximo Kirchner, que es uno de los imputados en la causa de Tesur Los Ausen, ¿no? También. Digamos, que podría perder esa garantía que te da ser diputado, digamos. Bueno, es que habría que ver qué ocurre después de la elección de 2023. Si el efecto es similar al de 2015, en el sentido de que una parte del peronismo quiere dar por cerrado el capítulo kirchnerista de la larga historia del peronismo, cosa que hasta ahora han intentado sin éxito, o si se mantienen unidos. Digo, un estímulo para la unidad es la difícil herencia que le va a tocar al próximo gobierno, ¿sí? Entonces, si el próximo gobierno tiene un legado complicado y una dura tarea en materia de estabilización y es difícil lo que va a enfrentar, bueno, que, por decirlo de una manera coloquial, que choque la economía y entonces tener la expectativa de salir del llano y volver al poder. Ahora también existe la posibilidad... Se quedan sin caja. Sí, también existe la posibilidad de que el próximo oficialismo quiera ampliar su base de sustentación política, ampliar la coalición y seduzca una parte del peronismo. Y ahí habrá que ver. Pero yo tendería a pensar que tal vez no haya ganas de
de mantener, de darle más aire al kirchnerismo con la idea de una persecución política a través de los tribunales. No, claro, pero también es cierto que hoy manejan el ANSES, el PAMI, el Desarrollo Social, o sea, entre el Movimiento Evita y la Cámpora maneja las principales cajas políticas, las pierden, y eso también en este peronismo también es una factura enorme de levantar también. Digamos, Sí, no, desde ya. Digo, no te olvides que son organizaciones políticas que se construyeron de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, hay un dicho famoso de un expresidente italiano que decía, ¿no?, que el poder desgasta al que no lo tiene. Sobre todo el que no lo tiene, así es. Gracias, Ignacio, por tu No, visita. gracias a vos. Un gusto. Vamos a ir a un corte y ya volvemos.